Bueno, mi gente, bendiciones. Damos gracias al Señor por permitirnos poder estar acá. Se nos cayó la transmisión y estamos tratando de poder estar y cumplir con esto que Dios ha puesto en nuestro corazón. Lamentablemente aquí estamos a orilla de calle y el ambiente no está preparado para poder tener tranquilidad. Se levantan muchas voces y muchas cosas, pero damos gracias al Señor por esta bendita noche que nos ha permitido poder estar acá con ustedes. Así que estamos felices y contentos por todo lo que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas. Bendigo a los que están por allí la noche de hoy, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Estamos en un tiempo glorioso donde Dios ha estado haciendo cosas maravillosas. El día de ayer estuvimos en un culto maravilloso, la presencia de Dios se manifestó y bueno, están invitados. Si usted es de aquí de Petare y no tiene dónde congregarse, nosotros estamos todos los domingos a partir de las 4 de la tarde al lado de la estación del metro de Petare, donde está el terminal de los autobuses de La Miranda. Todos los domingos a partir de las 4 de la tarde. Estamos allí al aire libre, todos los domingos a partir de las 4 de la tarde. Así que bueno, toda la gente de Petare, Caracas, adyacencias de Petare, si usted anda buscando una iglesia, bueno, las puertas de nuestro ministerio están abiertas para que usted se pueda congregar. Estamos todos los domingos a partir de las 4 de la tarde al lado de la estación del metro de Petare. Todos los domingos. Les saludo a todos. Milagros, Dubrasca, la pastora Rina. No sé quién más esté por allí. Nos puede escribir para saber que usted está allí con nosotros. Sé que Dios ha puesto en nuestro corazón que hagamos esto. Amén. Evangelista Giancarlo Regio, mi hermano, te envío un gran abrazo. Sé que Dios ha puesto esto en nuestro corazón. Está el evangelista César Martínez también. Te bendigo, mi hermano, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Sé que Dios ha puesto esto en nuestro corazón. Dios quiere sanar el corazón de muchos. Dios quiere sanar el corazón de muchos. Dios quiere sanar el corazón de muchos, porque hay problemas en el corazón de muchos. Hay problemas en el corazón de muchos. Saludamos a Rosmary, bendiciones. Hay problemas en el corazón de muchos. Hay personas, hay hermanos en un estado de amargura, y por esa razón es que se juzga lo que no se debería de juzgar. Por esa razón es que se condena lo que no se debería de condenar. Por eso es que hay gente emitiendo juicio, porque todo el que tiene amargura en el corazón está bajo un espíritu de juicio. Son como Jonás, que aunque el Señor lo envió a Nínive con un mensaje para hacer misericordia, lo único que estaba esperando el profeta era que Dios destruyese la ciudad, porque había amargura en el corazón. Y hay personas que lamentablemente
están dentro de una cárcel de amargura. Lo voy a repetir, hay personas, Pastora Rina, que están dentro de una cárcel de amargura, porque la amargura es una cárcel. Y por esa razón es que hay personas que no pueden disfrutar de la gracia divina. Porque la amargura, alguien dijo que la amargura es una celda para el corazón. ¿Usted sabe por qué hay tanta crítica dentro de la iglesia? ¿Usted sabe por qué hay tanta murmuración dentro de la iglesia? Usted sabe la razón por la cual Israel, cuando iba rumbo hacia lo que Dios le había prometido, siempre Israel murmuró. Hay un tema de raíz, hay un tema de raíz, hay un tema de raíz, y yo sé que Dios quiere sanar los corazones. Una de las funciones del Mesías al venir a esta tierra fue, una de las funciones de su ministerio era o es sanar a los quebrantados de corazón. Y muchas veces esa palabra quebrantado de corazón tiene que ver con un corazón que está roto, porque hay gente, esto lo hablé recientemente, hay personas que emocionalmente, que a nivel de corazón están rotos. Hay personas que están en una condición de amargura. Hay personas que están en una condición de enojo constante. Hay personas que tienen arrebatos de ira. Es porque hay un tema en el corazón. Y por eso es que hay un espíritu de juicio en la iglesia. La gente no va a la iglesia a celebrar la gracia que se derramó en el madero del Gólgota. La gente va a la iglesia es a condenar. La gente va a la iglesia es a criticar. La gente va a la iglesia es a emitir juicio. Porque hay amargura en el corazón. Porque no se ha perdonado. Porque no se ha perdonado. Entonces, escucha esto que es tremendo. Alguien dijo, porque hay muchos prisioneros. Porque lo que no te deja vivir en el sosiego del espíritu es la amargura. Es la amargura la que impide que muchos creyentes puedan disfrutar de la gracia. Es la raíz de amargura, es la amargura en sí lo que impide que muchos creyentes puedan celebrar a Jesús. Es la raíz de amargura la que impide que muchas personas puedan disfrutar de las bendiciones que les ha concedido el Señor por gracia. Porque el que está en amargura está caído de la gracia. El que está en amargura no puede celebrar. Entonces, una de las descripciones, escuche esto, más claras acerca de la condición y posición del que está bajo los tentáculos, debajo de los tentáculos de la amargura, es que es incapaz de experimentar el poder liberador de la gracia de Dios y sus múltiples bendiciones. Yo, por ejemplo, nosotros, la pastora Rini y yo, por ejemplo, nosotros hemos conocido a muchísima gente a las cuales Dios por gracia les ha concedido muchísimos beneficios. Hay personas que han sido cercadas
de múltiples bendiciones. Hay personas que, hablando a nivel de recursos, de finanzas, se podría decir que están en una posición de bendición. Pero es tremendo porque a veces muchas personas han sido más favorecidas que otras. Y aunque han sido favorecidas más que otras, siguen estando en una posición de amargura. Aunque han sido más favorecidas que otras, se sienten desdichados. Aunque han sido más favorecidas que otras, se sienten desgraciados. Aunque han sido más favorecidas que otras, son incapaces de disfrutar de eso que el Señor les ha concedido por gracia. Aunque han sido más favorecidos que otros, siguen estando atrapados en su pasado. Porque lo que ocurre, Pastora Rina, en la vida de muchos que están experimentando esta condición, porque muchas veces esta condición tiene que ver con el pasado. Escuche que es tremendo. Permanezca allí, no se mueva, quédese allí. Entonces dice que el que está en esta condición es como un barco que está a punto de naufragar, porque hay un espíritu de juicio. Hay un espíritu de juicio. Por eso es que hay tantos creyentes atentando contra su propia vida. ¿Usted sabe por qué hay tantos creyentes colocándose una soga en el cuello? ¿Usted sabe por qué hay tantos pastores poniéndose una soga en el cuello? ¿Usted sabe por qué hay tantas esposas de pastores abandonando a sus esposos? ¿Usted sabe por qué hay tantos hijos de cristianos que odian a la iglesia y que odian a Dios? Todos los males, todas las manifestaciones que se han venido suscitando a nivel de iglesia tienen que ver, escuche, tienen que ver con problemas que hay en el corazón de la gente. Porque hay gente que está en una condición de resentimiento. Porque hay personas que están en una condición de amargura. Por eso, cuando dice la Escritura que en una oportunidad Jesús entró a cierta ciudad y dice que no quisieron recibirle. Y cuando los discípulos notaron que no le quisieron recibir, los discípulos le dijeron al Señor: Señor, permítenos orar como oró Elías, para que hagamos descender fuego del cielo y los consuma. Y el Señor les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Hermano, porque aunque hay hombres que están operando en un don divino, están bajo un espíritu de juicio. Y por eso es que siempre vivimos juzgando y condenando. Es porque hay muchos que son presas. Hay mucha gente en una posición de amargura. Hay mucha gente en una posición de resentimiento. Hay mucha gente encarcelada dentro de la celda de la amargura. Alabado sea Dios para siempre. Mi estimado hermano, escuche. Entonces dice que el que está en esta posición
está dominado por el enojo, está dominado por la soledad, arrastrando la ofensa, porque hay mucha gente ofendida, Pastora Rina. Hay muchas personas que son incapaces de pasar por alto la ofensa. Hay tanta gente en una posición de amargura. Mi estimado hermano, es imposible que la ofensa no venga. La ofensa siempre va a venir. La ofensa siempre va a venir. Es usted quien decide si atesora la ofensa o la deja pasar por alto. ¿Ha atesorado usted la ofensa? ¿Has atesorado la ofensa? Porque hay gente que ha atesorado ofensa. Escuche. Y por eso es que tenemos a tantos tratando a todos como si todos le debieran algo. Porque una persona que está en esta posición de amargura, una persona que ha atesorado la ofensa, escuche que esto es tremendo, una persona que ha atesorado la ofensa, vive tratando a los demás como si los demás tuviesen la culpa. Escuche, mi estimado hermano. Generalmente este tipo de personas son personas agresivas porque dice que la amargura es una espina, es algo punzante que hiere constantemente. Porque se ha atesorado la ofensa y esa ofensa se ha convertido en una espina. Esa ofensa se ha convertido en una cárcel. Eso se ha convertido en un lazo. Por eso es que tenemos a tantos saliendo de una relación y entrando en otra, pero no fueron felices en la primera, no fueron felices en la segunda. Porque el que ha atesorado la ofensa, el que está en una posición de amargura, no importa en qué relación entre, jamás será feliz. Jamás podrá disfrutar del sosiego y de la gracia del Señor, porque están dentro de una celda, porque están dentro de una cárcel. Alabado sea Dios para siempre. Por eso el Señor dice en Apocalipsis, esto a modo de reflexión: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Porque el problema es que el único que puede abrir la celda es usted mismo. Porque la llave de la liberación de su vida, la llave de la liberación
esa llave la tiene usted. Porque esa celda solamente tiene cerrojo por dentro, no tiene cerrojo por fuera. Usted es el que decide si abre para que la ofensa salga o sigue estando en esa misma posición y condición en la cual usted se encuentra en esta noche. Alabado sea Dios para siempre. Allí está la pastora Rina colocando algo. Hay mucha gente ofendida y yo quiero decirle que un corazón ofendido no puede adorar. Un corazón ofendido no puede ser respondido. Un corazón en amargura no puede recibir respuesta. Un corazón que ha atesorado la ofensa no puede agradar a Dios. Por eso cuando la Biblia dice, está hablando acerca de la oración, cuando dice que necesitábamos levantar las manos santas sin ira ni contienda. Pero el asunto es que hay gente levantando manos en contienda. Hay gente levantando manos en amargura. Hay gente levantando manos, pero están resentidos. Hay gente que está levantando manos, pero tiene un espíritu de juicio. Hay gente levantando manos, pero están rotos. Hay gente levantando manos, pero tienen heridas. Hay gente levantando manos, pero hay odio en el corazón. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, hay un propósito divino detrás de todo lo que le estoy hablando la noche de hoy. El Señor quiere sanarle. El Señor quiere restaurarle. El Señor quiere sacarle de esa cárcel punzante que le hiere constantemente. A su nombre sea la gloria. Entonces, la palabra amargo, se compara con algo afilado como una flecha o un veneno. Mi estimado hermano, ¿usted quiere saber qué hay en el corazón de la gente? Oiga lo que la gente habla. ¿Usted quiere saber qué es lo que hay en el corazón de la gente? Escuche lo que la gente dice. Porque de la abundancia del corazón la boca habla. Y por eso es que se critica al otro. Y por eso es que se murmura del otro. Y por eso es que se emite juicio contra otro. Gente que se reúnen a hablar mal de otro, a conversar mal de otro. Es porque hay algo que se ha atesorado en el corazón, hay algo que se ha guardado. Se ha atesorado la ofensa. Por eso el profeta Elías, aunque tenía un fuerte don profético, había un espíritu de juicio en él. Porque el que está en una posición de amargura está inhabilitado para hacer misericordia.
Por eso cuando ayer hablábamos acerca de Jesús y la mujer adúltera, hablábamos de la mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Porque hay gente que tiene Biblia, pero que no tiene gracia. Hay gente que tiene Biblia, pero que son incapaces de hacer el ejercicio de la misericordia. Hay personas que aunque tienen Biblia, no están en una posición para repartir de la gracia. Es porque hay un espíritu de juicio en ellos. Es porque hay amargura en el corazón. Cuando la Biblia habla del buen samaritano, del hombre que estaba medio muerto, todos los religiosos pasaron y ninguno de los que pasó y vio al hombre que estaba medio muerto tuvo la capacidad de hacer el ejercicio de la misericordia. Porque el que ha atesorado la ofensa jamás podrá hacer el ejercicio de la misericordia. Su nombre sea la gloria. Su nombre sea la gloria. Por eso la amargura, escuchen mi hermano, la razón por la cual hay tantos dilemas dentro de la iglesia, la razón por la cual hay tantos pleitos dentro de la iglesia, la razón por la cual hay tantos desacuerdos dentro de la iglesia. Hay un espíritu de juicio porque hay rencor en el corazón. Cuando el Señor Jesús dice que cuando fuéramos al altar a presentar allí nuestra ofensa, si nos recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, el Señor nos recomienda que dejemos allí la ofrenda y que vayamos y que nos reconciliemos con nuestro hermano. El asunto es que hay gente trayendo ofrenda, pero están extrayendo la ofrenda de Caín. El problema de Caín no era la ofrenda, el problema de Caín era lo que había en el corazón. ¿Y qué era lo que había en el corazón de Caín? Había envidia. ¿Qué era lo que había en el corazón de Caín? Había enojo. ¿Qué era lo que había en el corazón de Caín? Había resentimiento. ¿Qué era lo que había en el corazón de Caín? Había rabia. ¿Qué era lo que había en el corazón de Caín? Había molestia. ¿Qué era lo que había en el corazón de Caín? Había falta de gracia divina. El problema no era la ofrenda que se presentó, porque el problema de mucha gente no es lo que ofrecen. El problema de mucha gente es cómo ellos se están presentando. Alabado sea Dios para siempre. Y por eso es que hay un espíritu de juicio dentro de la iglesia, porque no hay gracia dentro de la iglesia, porque la iglesia está en una posición de no poder hacer el ejercicio de la misericordia. Y por eso es que hay un espíritu de fariseísmo dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué hay un espíritu de fariseísmo y de hipocresía? Porque la gente ha atesorado la ofensa. La gente ha atesorado la ofensa. La gente ha atesorado la ofensa. Hay pastores que han atesorado la ofensa. Hay líderes que han atesorado la ofensa. Hay profetas que han atesorado la ofensa. Hay mucha gente ofendida que está ministrando. Alabado sea Dios para siempre, a su nombre sea la gloria. Entonces el problema de Caín no era la ofrenda.
Ahí está la pastora Reina colocando algunos ejemplos. Entonces dice que en sentido de lo que estamos hablando, dice que la amargura se refiere a un estado mental o emocional que corroe o que se carcome. Porque la amargura lo contamina todo. La amargura lo contamina todo. Cuando alguien tiene algo contra ti, cuando alguien está resentido contra ti, la amargura lo contamina todo. ¿Quiénes son los que generan chismes dentro de la iglesia? Los que están en una posición de amargura. Por eso sus reuniones son para hablar mal de los demás. Por eso se reúnen para emitir juicio en contra de los demás. Mi hermano, porque se ha atesorado la ofensa. La amargura todo lo corroe. La amargura es como un veneno. Escuchen, mi hermano. Entonces dice que en este sentido, esto es tremendo, dice que en este sentido, la amargura se refiere a un estado mental o emocional que corroe o que se carcome, afecta a alguien que ha experimentado profunda tristeza o cualquier cosa que actúa sobre la mente de la misma manera, como el veneno actúa sobre el cuerpo. En el estado mental que intencionalmente se aferra al enojo, está listo para defenderse, capaz de estallar en ira en cualquier momento, y es un espíritu que se niega a la reconciliación. Usted sabe por qué hay personas que son incapaces de pedir perdón. Mi hermano, hay gente que ha cometido las locuras más grandes de su vida y son incapaces de reconocerlo. Hay personas que han herido a otras personas y son capaces de reconocerlo. Hay pastores que han herido personas y son incapaces de reconocerlo. Hay líderes que han herido gente. Hay líderes que han apedreado gente y son incapaces de reconocerlo. Hay personas que aunque están en una posición de liderazgo, son incapaces de reconocer de que ellos están mal, de que ellos no están en condiciones como para ministrar el ejercicio de la misericordia y de la gracia. Y por eso es que tenemos tanta gente fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque el que libera tiene que estar libre. Porque el que sana tiene que estar sano. Alabado sea Dios para siempre. Pero tenemos a tanta gente dentro de un liderazgo, dentro de la congregación. Y hermano, esto está tremendo. Por eso es que la gente no quiere ir a la iglesia. Pastora Rina, ¿por qué la gente no quiere ir a la iglesia? Es que hay líderes que están bajo un espíritu de juicio. Todo el mundo está mal y los únicos que no están mal son ellos. Es porque es que ellos han atesorado la ofensa. Hay un espíritu de juicio en ellos. Escuche, mi hermano. Dice que el que está en esta condición de amargura se aferra al enojo. Está listo siempre.
Mi hermano, el que está ofendido está a la defensiva siempre. Lo voy a repetir, el que está ofendido está a la defensiva siempre. Por eso el hombre que está sano, mantendrá su posición siempre aunque la ofensa venga. Pero el que está ofendido estará ofendido siempre por cualquier cosa. Porque hay gente que está ofendida, porque hay gente que está fracturada, porque hay gente que está rota, porque hay gente que siguen siendo víctimas de su pasado, porque hay gente que siguen siendo víctimas de sus heridas, porque hay personas que siguen siendo víctimas de su dolor. Ahí está la pastora Rina comentando. La pastora Rina dice, porque no hay un carácter de Cristo formado en el creyente y por eso es que hay tantos conflictos. No se tiene el carácter para reconocer, reconciliar y allí hay un peligro. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Una explosión o una manifestación externa de sentimientos. El que está en amargura, escuche, mi hermano, que esto está tremendo. Dice que la amargura es el egoísmo impulsivo de una persona furiosa que necesita que todos oigan sus quejas. Por eso, la calumnia, que hay gente hablando por ahí cuestiones, esto es con ellos también. Escuche, la calumnia por eso siempre vendrá de un corazón resentido. Engerbe, ¿de dónde vendrá la calumnia contra ti de alguien que te odia? ¿De dónde vendrá, pastora Rina, la calumnia contra ti de alguien que tiene envidia de ti? ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá la calumnia? Diana Martínez, ¿de dónde vendrá la calumnia contra ti de alguien que está enojado contigo? Hermana Amarili, ¿de dónde vendrán los ataques? ¿De dónde vendrán los comentarios contrarios? ¿De dónde vendrán las malas informaciones en contra de ti? De alguien que está en la celda de su amargura. Porque ¿quiénes son los que calumnian? Engerves, ¿quiénes son los que calumnian? Los que están en una posición, los que tienen el espíritu de Caín. Por eso en mi casa, escucha, en mi casa no se habla mal de nadie. Si usted me dio una confianza a mí y yo me molesté con usted, eso no es motivo para que yo tome la confianza que usted me dio a mí de su vida íntima y yo agarre la vida íntima suya para atacarlo a usted. Pero hay personas a quienes tú le das la confianza y cuando se enojan, ellos comienzan a hablar con la gente lo que tú le confiaste a ellos un día. Por eso, tenga cuidado a quien usted le habla de su vida íntima. Porque un corazón ofendido es peligroso. Porque un día comimos con gente y hablamos de cosas. Pero como están en una posición de amargura, ahora están utilizando tu vida para destruirte, para malinformarte, para poner gente en contra tuya, porque me ha pasado. Yo le he confiado mi vida a gente y ellos han tomado lo que yo les he confiado y lo han utilizado como un arma para poner a gente en contra de mí.
Mi hermano, el que está resentido, lo contamina todo. Por eso es que hay tanta gente que no te trata a ti y tú no entiendes la razón por qué. Es que alguien los contaminó, es que alguien los contaminó, es que alguien los manchó, porque hay un espíritu de juicio, hay un espíritu de juicio, es porque están en amargura, es porque están resentidos, porque el chismoso es un resentido, el que critica es un resentido, el que calumnia y el que riega malas informaciones, póngale el sello, está resentido. Alabado sea Dios para siempre. Gloria al Señor. Un corazón resentido, mi hermano, porque el que calumnia, escuche esto, es para herir, porque lo único que puede hacer un herido es herir. La calumnia es para herir. El amargado es resentido, cínico, cruel, indiferente, implacable y desagradable como para estar allí. Porque a veces ellos están allí. Mira, hay gente que es tan cínica que habla mal de ti y después van y te dan un abrazo. Hay gente que es tan cínica, hay gente que es tan hipócrita que te calumnian y luego cuando te ven te quieren echar la bendición. Hay gente que es tan falsa, tan doble cara y tan farisea que han hablado de ti todas las pestes que han podido hablar de ti y ellos son tan cara de tabla que cuando te ven te quieren abrazar. Son como Judas, que aún sabiendo que ya él se había dispuesto para entregar al Señor, fue y le colocó un beso en la mejilla. Alabado sea Dios para siempre, porque usted sabe por qué Judas vendió a Jesús, porque Judas era un resentido. Usted sabe por qué Judas vendió al Señor, porque era un amargado. Usted sabe por qué Judas vendió al Señor, porque se sentía defraudado. Usted sabe por qué Judas vendió al Señor, porque el Señor no llenó las expectativas de él. Alabado sea Dios para siempre. Mi hermano, esto está terrible. Esto está terrible. Por eso la Biblia habla. Le voy a leer algo. Quédese allí, mi hermano. Quédese allí. En Hebreos capítulo 12, verso 15. Porque el propósito de este tema es sanar el corazón. Por eso es que hay gente que anda brincando de iglesia en iglesia. Porque muchas veces también puede que el problema sea la iglesia, pero muchas veces el problema puede que sea la persona también. Porque hay personas que son problemáticas. Hay personas que cada 3 meses están en un empleo diferente. Hay personas que cada 3 meses están en una iglesia diferente. Hay personas que cada 3 meses están en una relación distinta. Porque muchas veces el problema no es la gente. Muchas veces el problema somos nosotros. Y por eso es que tenemos problemas, no somos relacionales. Tenemos problemas en las relaciones. Vamos al trabajo y somos un problema. Somos un problema en el matrimonio. Somos un problema para nuestros hijos. Somos un problema para nuestra comunidad. Somos un problema en la iglesia. Porque hay un tema de corazón. Hay un asunto de gente que está en una posición de defensa siempre.
Mi hermano, porque el que fue herido en una relación considera que será herido en otra. Alabado sea Dios para siempre. Y usted seguirá siendo herido hasta que usted no se sane. Porque hay un ciclo de cosas que no se cierran. Porque hay un capítulo que sigue abierto en su vida. Porque usted no ha determinado soltar la ofensa. Es porque se ha atesorado la ofensa en el corazón. Y por eso es que no hay gracia. Por eso es que no hay favor divino. Porque hay corazón ofendido. Comente allí, comente. Vaya comentando. Yo les bendigo a todos. Escuche lo que dice la palabra. Hebreos 12:15. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, escuchen, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Es que hay gente que tiene Biblia, pero no está en la gracia. Es que hay gente que está en el culto, pero no está en la gracia. Hay gente que está ofrendando y que está llevando el diezmo, pero no están en la gracia. Hay gente que está caída de la gracia. Hay gente que va rumbo al infierno y están en la iglesia. Hay gente que están bajo un espíritu de juicio y supuestamente están adorando. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Porque hay un estorbo. Por eso no se puede ministrar cuando estamos en una posición de amargura. No se puede ministrar la gracia cuando estamos molestos. No se puede ministrar la gracia cuando estamos enojados. No se puede ministrar la gracia cuando hemos calumniado a alguien. No se puede ministrar la gracia cuando hemos sido los ejecutores de alguien, hemos sido los asesinos, porque el que calumnia es un asesinato moral. Esto está terrible. Dice que no sea que os estorbe, escuchen hermanos, que es tremendo, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, ¿qué era lo que había en el corazón de Saúl? Había enojo. Eso se convirtió en un estorbo. Cuando la Biblia dice a través del apóstol Pedro que tratemos a nuestras esposas como a vasos más frágiles, para que eso no sea una causa de estorbo, que los problemas en el matrimonio tienen que ver con heridas, porque muchas veces el enemigo se ha considerado, amado, que una de las etapas de tu vida donde el enemigo procurará herir tu corazón será en la etapa matrimonial. ¿Por qué tenemos una tan alta tasa de divorcio a nivel de iglesia? ¿Por qué la gente se divorcia? La gente se divorcia porque son unos egoístas. La gente se divorcia porque están en amargura.
La gente se divorcia porque son incapaces de dejar pasar por alto la ofensa. ¿Por qué la gente se divorcia? Porque se resisten a la reconciliación. Y yo no estoy diciendo que no haya, quizás pueden haber muchas razones por las cuales una persona se divorcia. Pero generalmente el divorcio está asociado con lo que le estoy hablando hoy. Es un ciclo, es un ciclo. Porque el gigante que tú no venzas, si tú no eres capaz de soltar la herida, si tú no eres capaz de soltar la amargura, a donde tú vayas, es un ciclo que no se cierra. Por eso cuando se habla de raíz de amargura, cuando se habla de raíz de amargura, dice que la palabra raíz es la causa, el origen, el motivo o la fuente. ¿Cuál es el origen de esa raíz? ¿Qué fue lo que usted experimentó que lo llevó a usted a estar en esa condición de amargura donde usted se encuentra? Cuando Noemí regresó de Moab, Noemí dijo: no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Porque muchas veces lo que experimentamos quizás sea la raíz de la posición donde nos encontramos. Entonces la raíz, escuche mi hermano, es lo que no se ve del árbol. Cuando, escuche esto, amado, cuando Jesús estaba dentro de su casa y había 4 hombres que llevaban a un paralítico, dice que eran 4 que llevaban al paralítico, y dice que estos hombres, viendo que no pudieron pasar al hombre por la puerta, dice que se subieron al techo y abrieron un hueco y por allí bajaron al paralítico y lo colocaron delante de la presencia de Jesús. Lo primero que Jesús le dice al paralítico es: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque muchas veces la raíz de lo que se vive, muchas veces la raíz de lo que se experimenta, las desgracias que se viven, los ciclos de fracaso que no se cierran, los ciclos de maldición que no se cierran, los ciclos de juicios que no se cierran, las enfermedades, los ciclos de enfermedades que no se cierran, tienen que ver con la falta de perdón. Entonces Jesús vio que la raíz de la parálisis estaba en el corazón. Hijo, tus pecados te son perdonados. Hermano, porque el que no perdona no puede beber de la gracia. Lo voy a repetir: el que no perdona no puede beber de la gracia. Por eso la raíz es lo que no se ve del árbol, pero es lo que lo sostiene y lo nutre para que el árbol pueda dar fruto. Es lo que no se ve del árbol, pero es lo que lo nutre. Un árbol sin raíces muere. Y es precisamente lo que necesitamos hacer: ir a la raíz
quiere decir que la raíz se seguirá desarrollando si no se corta. El árbol, porque el fruto que usted y yo damos tiene que ver con la raíz. Porque hay gente que no da fruto, pastor, en la iglesia. Porque hay gente que después de tantos años de estar en la iglesia siguen siendo los mismos. Porque tienen un problema de raíz. Porque hay gente que no crece. Escúchame, tienes años en la iglesia y no creces. Tienes años en la iglesia y no eres de bendición. Porque hay un problema de raíz. Porque el árbol, su fruto, está determinado por qué lo nutre. Y si en su corazón lo que hay es amargura, el fruto suyo será fruto amargo. Por eso el Señor Jesús dice que el árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo dará frutos malos. Cuando Juan el Bautista dice que todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Porque hay gente que inevitablemente será cortada. Porque hay tanta gente experimentando el juicio divino. Porque hay un problema de raíz. Y hay gente que está de aquel lado, Pastora Rina, que aunque ellos saben que Dios les está hablando, ellos saben que la palabra viene de Dios. Ellos han determinado voluntariamente. Por eso es que hay gente que se ofende, Pastora Rina, contigo cuando tú los reprendes. Pastora Rina, ¿tú sabes por qué hay gente que se molesta contigo cuando tú los reprendes? Porque tienen algo contra ti. Porque tienen amargura. Porque tienen enojo. Por eso es que la gente no acepta el mensaje. Porque hay un tema de raíz. Hay gente que está ofendida. Entonces, ¿cómo nos liberamos de esto? Hay gente que yo pastoreo que tienen amargura, que están ahí ahorita. Entonces, mira, una de las cosas, escuche ahí, usted que está allí todavía, una de las cosas es que el que está en amargura vive en los detalles vívidos de lo que le hicieron. Una persona que está en herida recuerda el día, el año, el mes, el segundo. Alguien que está herido, alguien que está en amargura, siempre recordará con detalles vívidos de lo que le hicieron. No puede olvidar. Está atrapado en la herida. Eso es como cuando algunas mujeres se molestan, le sacan todo el pasado, porque hay gente que siguen siendo víctimas de su pasado. Entonces hay algunas recomendaciones que nos da Dios, porque necesitamos tomar una decisión. Escuche, mi amado, necesitamos tomar una decisión. Y la decisión es pedir perdón. Necesitamos cortar la raíz
La Biblia dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Y la falta de perdón, la falta de perdón, la falta de perdón, la falta de perdón, la falta de perdón se convierte en un estorbo, lo que impide la manifestación de Dios es que haya amargura en el corazón. Cuando el profeta Isaías dice que el oído del Señor no se ha cerrado para no oír y su brazo no se ha acortado para no salvar, el profeta Isaías hay un destello. El profeta Isaías trae a colación la raíz del problema del pueblo. No es que Dios no oiga, no es que Dios haya dejado de ser Dios, es que vuestras iniquidades y vuestros pecados se han convertido en un estorbo. Porque hay gente que en su vida están estorbadas. El tema es cómo reprendemos allí cuando usted voluntariamente ha determinado estar dentro de su propia casa. ¿Cómo podemos liberarte de algo de lo cual tú no quieres ser libre? ¿Cómo podemos abrirte la cárcel cuando tú mismo te encerraste y botaste la llave? ¿Cómo oramos por ti para que puedas crecer y puedas ser fructífero y bendecido? Si tú voluntariamente has determinado estar en esa posición en la cual tú te encuentras. Jesús dice que es imposible que los tropiezos no vengan. Es imposible que los tropiezos no vengan. La ofensa va a venir siempre. La ofensa va a venir por el pastor, por el hermano. La ofensa va a venir por el vecino. Por alguna parte va a venir la ofensa. Por eso, a nosotros no nos estorba la ofensa. Nosotros no tenemos oídos para oír la ofensa, no tenemos corazón para atesorar la ofensa. Por eso, donde Dios nos ha colocado, siempre hemos sido fructíferos. Por eso, donde Dios nos ha colocado, siempre hemos sido de bendición. Nunca hemos sido de dolor de cabeza donde nos ha colocado Dios. Pero hay personas que voluntariamente, mi hermano, el que está ofendido se ofende por todo. Pastora Rina, el que está ofendido, cualquier cosa lo ofende. No es que usted los ofenda, es que ellos están ofendidos siempre. No es que usted los haga molestar, es que ellos están en ira siempre. Entonces, voy a soltar algo. Estamos en un tiempo glorioso. Estamos en un tiempo de avivamiento.
Estamos en un tiempo donde Dios está levantando a un gran sinnúmero de hombres y de mujeres con el propósito de extender la gracia, con el propósito de multiplicar la gracia. Yo siento que estamos entrando, Pastora Rina, estamos en un tiempo glorioso y por eso necesitas cerrar toda puerta, por eso necesitas cerrar toda brecha, por eso necesitas ponerte a cuenta. Necesitas ir y tocar la puerta del que te agredió, o necesitas ir y tocar la puerta de aquella persona a quien tú agrediste. Tú necesitas cancelar la deuda. Tú necesitas cerrar el ciclo. Tú necesitas pasar la página. Tú necesitas cerrar el círculo. Porque Dios, para que muchos sean sanos, necesita sanarte a ti. Y por esa razón Dios ha puesto esta palabra hoy, lunes. Estamos a punto ya de entrar en el mes de mayo. Y Dios necesita de ti. Si yo fuese usted, antes de irme, colocara allí, necesito cerrar el ciclo. Necesito cortar la raíz. Necesito quitar el estorbo. Porque ese estorbo te va a impedir ir al cielo. Alguien dijo, lo que te impide tomar la Santa Cena es lo mismo que te impedirá ir al cielo. ¿Por qué la gente no toma la Santa Cena? Porque hay un espíritu de juicio en ellos. Porque no han perdonado. Porque el juez más implacable es el juez de la conciencia. Y por esa razón Dios está ministrando esta palabra. Porque Dios quiere hacerte sentar en tu realidad. Y tu realidad es que necesitas ser sano. Dios quiere sanarte. Dios quiere que seas de bendición. A su nombre sea la gloria. Entonces, bueno, yo los bendigo a todos. José Gregorio Ereipa, mi hermano, saludos. Rosmary Galinde, saludos. Saludos, Rosmary. La pastora Rina, saludos. Dubrasca, hija, saludos. Creo que por allí vi a Luz Mesones, saludos, Luz. Diana Martínez, gran amiga, saludos. Zaine Romero, saludos. Saludos, Zaine, a Yamile y a toda la gente allá arriba. El pastor Julio, saludos, pastor, bendiciones. Espero tenerte algún día por acá, pastor. Adriana de Bolívar, saludos, hermana, gracias por estar con nosotros. Benis Vergara, un gran abrazo. La hermana Marilis Hernández, bendiciones, mi hermana, saludos. El hermano evangelista Engelberg, que es un gran amigo. Gabriel Bolívar López, pastor, saludos. Pastor Alberto, saludos. Hay una obra maravillosa que Dios está haciendo. El día domingo, fuimos testigos del inicio de algo grande. Y necesito que toda la gente que está en el mover, tomemos en atención este mensaje.
Lo que vimos el día domingo, los niños que lloraban, era la presencia de Dios. Todo lo que usted vio que se manifestó el día domingo era la presencia de Dios. Y por eso los llamo hoy, los llamo. Salga de la ofensa. Salga de la ofensa. Salga de la ofensa. Suelte la ofensa. Salga de la celda de la amargura. Yo te llamo a que tú salgas de la celda de la amargura. Si te hirió un pastor, si fuiste despreciado en la iglesia, si fuiste desechado, si fuiste menospreciado, tú no tienes el derecho de atesorar la ofensa. Tú no estás autorizado para atesorar la ofensa. Sal de la ofensa. Sé libre de la ofensa. Tú no tienes derecho de estar ofendido. Damos gracias al Señor por esta noche. Ya nosotros vamos saliendo de este live. Ya seguramente nos veremos la otra semana, Dios mediante, porque esta semana estaremos extendiendo el mover de Dios. Hago un llamado. Los que no tienen iglesia, los que han dejado de congregarse aquí en Petare, la ciudad de Caracas, si estás herido, si estás en un momento de desánimo, quiero invitarte. Quiero invitarte. Día domingo a las 4 de la tarde. Si usted dice, pastor, necesito ayuda espiritual. Si usted dice, pastor, necesito levantarme y no tengo fuerzas. Hay un lugar que Dios ha diseñado para restaurarte. Estamos allí todos los domingos, el Ministerio Aliento Profético Casa Apostólica. La pastora Rina de Zurita y el pastor Andy Zurita estamos allí. Estamos haciendo un trabajo maravilloso. Dios está haciendo grandes cosas, así que tu mujer, hombre que está de aquel lado, te encuentras en esta situación y no encuentras el socorro, hay un diseño de Dios para tu vida. Quiero dar gracias al Señor por sus vidas. Me retiro. Gracias a todos. Gracias a todos, gracias. Amén. Rosmary, amén. Bendiciones, vamos saliendo. Hasta luego.